Gracias, Freddy. Buenos días a usted y su audiencia. Esta no es una entrevista política. Creo que es una entrevista humana, histórica, porque el motivo de la misma es el fallecimiento del expresidente Fujimori. Y la primera reacción mía es una reacción sentimental, afectiva, porque yo soy un hombre sensible a la muerte. Me impacta la muerte de un amigo, por supuesto, de un familiar, de un conocido, y en este caso de un líder, de un personaje sin duda con gran influencia, no solo en su país, sino en la región. Entonces, me he comunicado con la familia del expresidente para expresar mi sentida condolencia y espero que la paz esté en la familia. Y lo que usted se refiere, no sé si es lo actual. Yo estoy acá en Vilcabamba y la semana pasada se presentaron incendios justamente en la zona de Quilanga, de Yamburara, zonas cercanas a los valles de Malacatos y Vilcabamba, y tuve la oportunidad de coordinar con helicópteros peruanos la ayuda, la cooperación, provisionando de agua, y realmente esa bandera peruana en los helicópteros que estaban apagando incendios en el Ecuador solo fue posible, solo es posible por la firma del acuerdo de paz. Y por eso quiero recordar la historia en ese momento. El presidente Mauá se posicionó el 10 de agosto de 1998. El presidente Fujimori no vino a su posición, pero en ese discurso histórico del presidente Mauá invitó al presidente Fujimori a buscar la paz. Y ese fue el primer mensaje, y faltaron solo 47 días después para la firma del documento de Brasilia. Entonces, este acuerdo, porque recordemos que el presidente Fujimori habló con 4 presidentes ecuatorianos, periodo largo de su gestión en la presidencia, y empezó con el presidente Borja, continuó con el presidente Durán Ballén, habló y se reunió y visitó Perú con el presidente Bucarán, y luego con el presidente finalmente se reunió con el presidente Maguad. Entonces, el presidente Fujimori tenía una larga historia de conversaciones, y solo fue posible el acuerdo con el presidente Maguad porque elevaron las conversaciones a un nivel que se lo denominó diplomacia presidencial. Entonces, esa es la gran historia de Loja, ese es el legado que nos deja Fujimori. No creo que a nosotros, a mí en lo personal, me corresponda hacer un análisis de la trayectoria de Fujimori en el Perú. Como todo líder, como todo mandatario, tendrá aspectos diversos, tendrá extraordinarios éxitos y también problemas. Recordemos la hiperinflación en el Perú, recordemos el tema de la inseguridad, de los problemas de guerrilla maoísta que había en ese momento, el asalto a la embajada de Japón y todos esos. Por lo tanto, yo no soy la persona para evaluarlo ni para hacer una crítica del presidente Fujimori. Estoy aquí para conversar con usted en la parte humana, histórica del proceso de paz que el presidente Fujimori y el presidente Maguaro firmaron. Claro, no, pues es inagotable esa fuente histórica, doctor. Solo que le decía que tan pronto se posesiona el presidente Maguad, entra en relaciones amistosas con el presidente Fujimori y rompen el hielo. Y ocurre que había miedo, temor cuando se veía sobrevolar un avión. Se creía que era pues un avión enemigo, una aeronave enemiga del Perú, por los cielos ecuatorianos, algunas cosas, sobre todo en la frontera. Y, y sin embargo, vienen aviones, registra el presidente Maguad, dice que los primeros aviones que llegaron al Ecuador era a sofocar el fuego,
y justo a la provincia de Loja, de la cual él era oriundo de esta provincia. Lo dice así con tanto cariño para la provincia y que éramos los que más sufríamos, los más afectados, obviamente. Pero eso fue cierto. ¿Dónde hubo incendios que no había escuchado? Y qué coincidencia ahora mismo que se está dando esto y que también han venido aviones peruanos a ayudar, doctor. Yo no recuerdo en el asunto del 98, pero lo que el presidente Maguad en su libro afirma es de que tan pronto como se posesionó, el alto mando militar ecuatoriano pidió una reunión para informarle de que había por parte de inteligencia militar información cierta y verificada de que el ejército peruano preparaba una invasión al territorio ecuatoriano pocos días después de la posesión, 4 exactamente. Entonces era un momento de gran tensión. Después de la guerra de Tiguinza, el ejército peruano quedó sensiblemente afectado y planteaba una reivindicación militar. Por lo tanto, fue esta diplomacia presidencial la que impidió que se concretara esas aspiraciones del ejército peruano de invadir al Ecuador y efectivamente, como usted lo recuerda, fueron un vínculo humano, personal, excelente. El presidente Maguad recordaba de que son personalidades distintas. El presidente Fujimori, un hombre de una frialdad, de un cálculo, recordemos su origen japonés, y todo eso hablaba. El presidente Maguad tiene otra personalidad, pero eso no impidió de mantener una relación humana, íntima, de mucha intensidad. Y como anécdota, lo cuenta ahora el presidente Maguad, que hace menos de un mes tuvieron un Zoom justamente a los años, porque solo fue posible cuando Fujimori salió del penal y fue a la casa de su hija Keiko. Y allí tuvieron un contacto con un Zoom y hablaron de la posibilidad de hacer conferencias justamente a las universidades y a los estudiantes interesados en la solución de conflictos. Entonces, Fujimori y Maguad plantearon a las universidades tener una ciclo de conferencias. Lamentablemente el deterioro de la salud del presidente Fujimori fue violento y se produce su sensible deceso. Entonces sí, este caso de la paz con Ecuador-Perú forma parte de la historia, forma parte de los mecanismos de negociación muy complejos, muy diversos. El presidente Maguad tuvo que recurrir a expertos mundiales. En eso hay un personaje extraordinario, Freddy, el profesor Roger Fisher, que ya murió, que es el que creó una escuela de negociación en la Universidad de Harvard y que ahora el caso Ecuador-Perú forma parte de esos estudios. Entonces sí, es una circunstancia que estamos analizando hoy para la historia del fallecimiento del presidente Fujimori y hay que verlo con una perspectiva histórica de la firma del documento de la paz. Bueno, el solo hecho de la paz ya es un rédito enorme para los dos países. No se diga para nosotros y cuando digo nosotros nos referimos particularmente a Loja como provincia fronteriza. De modo que lo que Maguad consigue con Fujimori son logros inimaginables por lo dilatado que había sido la guerra, una especie de guerra fría. Y ahora ellos se vanaglorian. Sí, es verdad que cuando había salido Fujimori de prisión, pues había esa propuesta de dedicarse a dar conferencias en universidades del mundo, de quienes estén interesados en conocer este largo conflicto. Entiendo que los gringos aplaudieron, fueron los primeros en aplaudir esta firma de la paz, porque les liberaba de un peso menos, ¿no? De lo que es
la presión de los conflictos en Latinoamérica. Entonces, pero doctor, más allá del rédito de la paz, que es en orden de preeminencia, pues lo más importante, luego se vino una serie de ventajas, entiendo, de acuerdos binacionales, ¿no? Bueno, sin duda, Freddy. El presidente Clinton dijo que la solución del conflicto Ecuador-Perú era el último del hemisferio occidental, que el más trascendente. Y efectivamente, como lo hemos vivido en estos 24 años de la paz, es un ejercicio de libertad. Por aquí al frente, en la vía que va a Zumba, circulan unidades de transporte ecuatoriano que llegan hasta Jaén, en el Perú. Por el lado de Macará circulan también. Entonces, es otro mundo. Freddy, usted como hombre de frontera, nosotros como hombres que vivimos esta realidad, recordamos lo difícil que era transitar al Perú, las dificultades y todo. Ahora es otro mundo de cooperación. Tenemos oficinas consulares en algunas partes del mundo que compartimos el mismo espacio físico, Ecuador y Perú. Tenemos otra relación, el vínculo comercial, el intercambio cultural, religioso, deportivo, es extraordinario. Los beneficios de la paz se los siente, se los vive y es una cosa de otras dimensiones. Por lo tanto, sí, ese es un hecho histórico y tenemos que irlo trabajando, tenemos que irlo cultivando. Yo siempre que hablo de este tema recuerdo y reclamo la terminación de este cuarto eje vial que es un compromiso binacional de los dos países. El Perú lo cumplió de manera exitosa y oportuna. El Ecuador todavía le está pendiente de la vía de Zumba a la balsa para conectar con el puente internacional. Ese puente fue construido también con recursos de Japón por el motivo de la paz. Por lo tanto, sí, vivimos dos mundos, antes y después de la paz. Loja en especial se siente beneficiada por eso. Entonces, es un hecho histórico y que ahora con esta oportunidad lo recordamos, lo resaltamos y agradecemos a los dos presidentes haber encontrado el momento, la fórmula, el mecanismo para que los dos países, porque cada país tenía una propia historia, tenía una posición de las Fuerzas Armadas, una posición de la diplomacia, de los sectores económicos, de los poderes y de todo lo demás. Haber superado esas dificultades, haber encontrado una fórmula exitosa para la firma del acuerdo es una maravilla que debemos resaltar. Porque recordemos, Freddy, que los acuerdos de paz, el de Medio Oriente, se han firmado muchísimos, incluso han sido declarados premios Nobel de la Paz, pero sigue allí el conflicto. Por lo tanto, lo importante de esto no fue la firma, sino la vigencia de la firma, la firmeza, la vigencia del acuerdo, de que cómo se fue y se está consolidando día a día, como lo de la semana pasada de los helicópteros peruanos en Loja. Eso es una demostración de que esto tiene vida, que tiene vigencia, que cada vez se va consolidando. Por lo tanto, este es un modelo, un estudio que hay que hacerlo conocer a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los chicos, que deben recordar y conocer cuáles eran las circunstancias anteriores. El presidente Maguá siempre dijo que el acuerdo de paz con el Perú era un acuerdo económico, porque implicaba un gran ahorro en el presupuesto militar del Ecuador. Ya no había que comprar ni equiparse, ya no había que gastar en eso, sino en el desarrollo social, y que usted diariamente lo analiza, lo estudia y lo lamenta, como lo que estamos viviendo ahora en toda la provincia. Simplemente he estado recorriendo y me parece que estamos, Freddy, viviendo una sequía como la que usted y yo la recordamos de los años 60, 70. Esta es una situación de un cambio climático brutal. No ha llovido muchos meses, la provincia está seca, los ríos están con bajo caudal y según la gente no se avisora un cambio importante. Por lo tanto, Loja puede verse abocada
a un conflicto de sequía de características muy duras. Claro. Bueno, hay que considerar, doctor, de que estamos en verano, ¿no? En verano no llueve en la provincia. Eso es normal en nuestra, en la naturaleza, en nuestras estaciones que son firmes, que son más bien consolidadas, invierno y verano. Ahora estamos en verano, pues estamos en verano. Lo que lamentamos es que cuando hay invierno, nadie protege, nadie conserva un vaso de agua, ¿no? Todo se va a la mar. Y eso es un tema ya de educación, eh, entiendo, de mucha preparación, de mucho aporte o de mucha asistencia técnica, ¿no? Para que la gente pueda guardar agua como se guardaba pan para mayo, ¿no? Entonces, ese es un tema así delicado. Quizá aquí en esta zona que tiene influencia con el Podocarpus, uno siente un poco el estiaje, pero ya para los cantones pasando Catamayo hasta Macará, Zapotillo, Puyango, pues es verano, ¿no? Y no hay, y yo no creo que la gente allá se lamenta por el verano, porque sabe y conoce que es un tiempo de verano, como a veces, y espera el invierno de manera disciplinada. Disciplinada espera el invierno para los meses de diciembre, enero y febrero. Pero sí, es verdad, capaz el sol, el incandescente sol hace que se consuma más rápido las fuentes de agua. Eso entiendo que también es otro fenómeno, es otro problema. Y más los incendios que ahora están por todo lado, que muchos se consideran sabotajes, sobre todo por Quito y todo eso, hay que tener en cuenta. Pero volvamos al tema para concluir el razonamiento, doctor, de estos hechos históricos tan interesantes, tan interesantes. Yo le había oído al expresidente Maguad decir que habían venido aviones por acá también a sofocar el incendio. En esa época, pues no, nunca lo había escuchado, pero algún rato conversaremos con él mismo, si Dios nos lo permite. Doctor, Maguad también era un hombre que estaba preparado para eso. A veces hay circunstancias, ¿no? O sea, había un feeling, había una química entre Maguad no era de los hombres belicosos, no era un hombre atrabiliario, tenía ese perfil de estadista, había ocupado los cargos más prominentes en el Estado ecuatoriano. Imagínense usted la alcaldía de Quito mismo le facilitaba, le permitía, había estado cerca de expresidentes y había conversado, había negociado, se había relacionado con embajadores en la capital a cada rato, embajadores de varios países del mundo. Eso le permitía tener una experiencia, una práctica, una facilidad diplomática para este tipo de eventualidades. De modo que cuando él llega a la presidencia con esa experiencia, se enfrenta a un japonés, que los peruanos le decían chino, de todas maneras que era también muy peruano ya por su formación, pero que no tenía nadie al frente que seguramente lo corteje, que le proponga cosas como las que le hizo el expresidente Maguad, y que dieron mucho resultado y que fuimos a parar a Brasilia y todo eso. De todas maneras, pienso que la formación de Maguad es lo que ayudó muchísimo, doctor. Sin duda, como todo en la vida, los antecedentes, la formación, el espíritu, la familia, el lugar, contribuyen a que cada uno tengamos una personalidad, una manera de actuar y de ser. Por supuesto, la formación política, la formación académica, cultural del presidente Maguad contribuyeron a eso, pero también había que ver cuáles eran las posiciones del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, de la Cancillería, de los poderes económicos. Entonces, eso hizo que tenga una gran capacidad para la negociación y para finalmente lograr la paz. Pero también en el Perú habían fuerzas complicadas, con una Cancillería muy fuerte, con unas Fuerzas Armadas indudablemente
preparadas para eso. Ahora recordábamos de que en los días anteriores a la firma y después de la posesión del presidente Mauad, Fujimori llamó a decir de que estaba recibiendo aviones militares del Perú. ¿Cómo es posible que un país que quiere firmar la paz está recibiendo equipamiento militar? Y el presidente Fujimori explicó de que estas eran unas compras anteriores que habían sido pedidas y que tenían que ser fabricados para ellos. Por lo tanto, era imposible cancelar, negarse a recibir, y que efectivamente aviones militares peruanos nuevos llegaron a Lima, pero que eran ya producto, el resultado de negociaciones anteriores. Sí, es un caso de estudio, lo está haciendo en las universidades, en las publicaciones, y implica una serie de detalles, de maneras, de actuaciones. Sin duda también el aporte del Ecuador, de la sociedad civil, recordará, del Congreso, de la opinión pública, de la prensa. Yo creo que el aporte y la ayuda que la prensa ecuatoriana hizo en su momento es muy valioso, porque trataba de dirigir y de demostrar la necesidad de la paz, los riesgos que eso implicaba. Por lo tanto, conjugar todos estos aspectos en un análisis y en mesas de conversaciones era el éxito de quien las conducía. Por lo tanto, sí, es un hecho que lo recordamos y que lo valoramos de manera muy importante. Sí, ahora con el fallecimiento del presidente Fujimori también lo estamos recordando, y esperemos de que el Perú haga sus propias evaluaciones, haga su propio estudio del legado de Fujimori. Sin duda es un líder. El hecho que hoy su partido y su hija tengan una importante representación parlamentaria en el Congreso peruano demuestra que está vigente. La hija Keiko Fujimori estuvo muy cerca de ser presidenta del Perú, participó en 2 segundas vueltas y la diferencia fue mínima. Por lo tanto, es un fenómeno político en el Perú, el fujimorismo, y sí, ellos tendrán que ver cuál es el futuro, cuál es el legado, cuál es el aporte del presidente Fujimori en la historia del Perú. Claro, mucha gente lo recuerda a Fujimori por el asalto que se hizo a los terroristas que estaban en la residencia del embajador de Japón. Eso creo que Claro. es uno de los acontecimientos internacionales que más lo recuerda la juventud, la gente ya más Freddy, adulta. Freddy, deje que le cuente una Por anécdota, favor. porque la viví personalmente. Reunidos con el presidente Fujimori, con todo este hecho del asalto a la embajada de Japón en Lima, Bueno, y era a la residencia del embajador. del embajador, con más de 100 secuestrados allí. Y el presidente Fujimori nos contó, de que el primer día del asalto, en esa noche, decidió que la única manera de poder controlar y de llegar a esa residencia era mediante túnel, que no consideraba, por todos los riesgos que implicaba un asalto normal, que la única manera era llegar por un túnel. Y que ese mismo día, el día del 1 del asalto, contrató personal para que empiece a trabajar el túnel, y que durante todos los meses trabajaron los túneles, con una serie de detalles de cómo tapaba la bulla de las máquinas que perforaban para que no los terroristas no se detectaran esto. Y contaba con una cantidad de circunstancias, de experiencias, de que fue por allí, recordará usted, que se entró a las fuerzas y se tomó y se resolvió el problema. Por lo tanto, eso nos demostraba que Fujimori era un hombre sagaz, que era un hombre frío, calculador, era un ingeniero, pero fue esa la manera que logró. Por lo tanto, eso hacía pensar de que estábamos frente a una persona difícil y complicada en las negociaciones, pero finalmente
todo se resolvió. Sí, el legado, como insisto, de Fujimori tendrá que ser analizado por los peruanos, tendrán que ser estudiados, pero sin duda para nosotros el recuerdo, y ahora con esta llamada suya que agradezco, es de recordar su visita a Loja. El presidente Fujimori estuvo en Loja e incluso hablábamos de la posibilidad de tener un centro cultural ecuatoriano-peruano. Recorrimos algunas casas, algunos lugares en donde podría concretarse este gran proyecto cultural, musical, porque el vínculo cultural, musical, religioso de Loja con el Perú siempre ha sido importante, y de la influencia musical peruana en nuestra ciudad. Por lo tanto, sí, yo tengo para él un recuerdo en la parte humana. Y después del golpe militar, del derrocamiento del presidente Mahuad, yo acompañé hasta el puente internacional de Macará. Llegamos a Catamayo y fuimos un pequeño grupo de amigos y llegamos a Macará. Y el presidente Fujimori estaba en la mitad del puente internacional de Macará. Allí estaba la línea y él estaba parado esperando al expresidente, entonces, después del golpe, y lo recibió, lo invitó a recorrer el Perú, y estuvieron varios días, varias semanas en un recorrido extraordinario. En eso tiene que entrevistar al presidente Mahuad para que le cuente la visita, por ejemplo, a algo que para mí, para muchos lojanos, es una cosa histórica, emblemática, que en el Marañón fue a sobrevolar el Pongo de Mancerrich. Yo he querido llegar allí y me ha sido imposible. Doctor, nos resta 2 minutos por la plataforma de Zoom que proporciona. Quiero agradecerle infinitamente, aprovechar la oportunidad nada más para decir que usted está ahí a buen recaudo en Vilcabamba, buen clima, está con todo, pero nosotros acá pues tenemos que avanzar. No, de acuerdo, gracias Freddy, un saludo a su audiencia, y espero lo que usted dice de que sea simplemente las estaciones climáticas que nos hacen preocupar, pero en los cantones altos de la provincia de Loja estamos con una sequía prolongada, no ha llovido varios meses, y ojalá lo que usted se cumpla. Gracias Freddy, habrá momento para... Un abrazo grande.